Saludos, muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Estamos aquí para predicar nuevamente la palabra de Dios, a presentar un mensaje de nuestro Dios para ti y para mí, o sea, para cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la experiencia de la salvación, un tema muy crucial y muy importante para cada uno de nosotros, porque es muy importante nuestra salvación, ser salvos por Dios, sentirnos que somos salvos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nos acompaña. Así que es muy importante nuestra salvación, la salvación tuya, o sea, la vida eterna de cada uno de nosotros, que nos está ofreciendo Dios por medio del Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar de lleno en el estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, del libro de los libros, el libro santo de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que todos los que estamos aquí en este canal del Ministerio del Camión, que podamos comprender tu palabra. Podemos comprender en esta hora lo que tú nos quieres decir. Que pongamos atención, Señor, a cada una de las citas bíblicas, cada uno de los pasajes bíblicos que vamos a leer y a estudiar. Que, Señor, tú nos hables, que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento a ti. Y que, Señor, meditemos, pensemos en nuestra salvación. Y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues que todos sean muy bienvenidos. Vamos pues a ir de lleno al estudio de la palabra de Dios, la experiencia de la salvación. Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 para leer versículo 17 al 21. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió y nos dio, o sea, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Versículo 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. O sea, la palabra de Dios es muy linda. En esta noche nos está hablando a nosotros, aquí en este ministerio, por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Que pensemos en nuestra salvación, que no lo tomemos a juego. Es muy serio, porque podemos perdernos para la eternidad. Te invito a ir al libro de San Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, su único Hijo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
Dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere, Él no quiere, que nos perdamos. Él quiere que tengamos vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vivir para siempre. Ahora vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para salvarnos, para que sean perdonados nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, murió por cada uno de nosotros. Aquí mismo en el libro de Gálatas, vamos a leer capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de acuerdo a la profecía, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad. O sea, cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sentimos necesidad de Dios, de ser salvos, de tener vida eterna, de hacer lo que a Dios le agrada, de obedecerlo, de servirlo. Reconocemos también nuestra pecaminosidad, que somos pecadores, que tenemos necesidad de Dios. Nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en el Señor Jesucristo como Señor y Cristo, como sustituto y ejemplo. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, murió por cada uno de nosotros y vivió una vida ejemplar, una vida que le agradó a Dios. Vivió una vida completamente como una ofrenda a Dios, perfecta, sin mancha, sin contaminación. A Dios le agradó como vio el Señor Jesús y por eso aceptó su sacrificio. Y nosotros, por Él, tenemos vida eterna, derecho a la vida eterna, pero que ejerzamos fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 3, para leer versículo 3 al 7. Dice así: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiándonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Saben qué lindo y qué precioso
O sea que el Señor derramó el Espíritu Santo por nuestro Salvador, por el Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Te lo vuelvo a leer, el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza de salvación. Y esa esperanza debe ser también para ti, tú que estás visitando por primera vez este canal, o que lo acabas de ver, te lo acaban de recomendar. Aquí estamos viviendo, o sea, la esperanza de vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. La esperanza de salvación que Él nos ha prometido. Según como leímos hace rato en San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga vida eterna. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Convencernos de que somos pecadores, de que necesitamos a Dios, que necesitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos las Escrituras, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos una palabra de esperanza diariamente, necesitamos a Dios, necesitamos ser salvos, que no nos perdamos, que podamos morar con Jesús y con todos los salvados, con todos los justos, con todos los redimidos. Porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida y para cada uno de nosotros. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice estas palabras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Por quién se hizo maldición el Señor Jesucristo? Por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Los gentiles como nosotros, los pecadores sin esperanza, pero que ahora tenemos esperanza. La esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Abraham alcanza a ti, alcanza a cada uno de nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Por la fe podemos nosotros recibir la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede ser derramado en cada uno de nosotros, puede ser derramado en ti, en mí, en el más pecador que exista. Si acepta a Jesús por fe, vendrá la promesa del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo, y cuando yo me fuere, rogaré al Padre, para que os mande el Consolador, para que mande el Espíritu Santo y esté con vosotros, o sea, para siempre. El Señor Jesús ha prometido, y que todo lo que pidiéramos al Padre, lo pidiéramos también en su nombre, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, para leer versículos 21 y 22.
Ok, dice el versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo de su vida, para que nosotros sigamos sus pisadas. El que no cometió pecado, el Señor Jesús no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo no cometió ningún pecado. Y dice la Escritura que ni se halló, ni se encontró engaño en sus palabras, en su boca. Y por eso nosotros debemos seguir sus pisadas, su ejemplo. Que no pequemos, que no se encuentre engaño en nuestras palabras, engaño en nuestra boca. Esta fe que recibe salvación nos llega por medio del poder divino, del poder del cielo, del poder de lo alto, del poder de Dios y de la palabra de Dios, la Biblia. Y es un don de la gracia de Dios. Es algo que nosotros no merecemos, pero Dios nos lo ha dado por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Hijo. Todo obtenemos por medio de Jesús. Todos los bienes y las bendiciones que obtenemos las recibimos por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice que todo lo que tú pidieres en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús, será hecho. Y entonces va a ser glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice el verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? Y el oír por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. La fe se obtiene, la fe crece por oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por leerla, por practicarla, por comernos diariamente la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 17 y versículo 5. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y es lo mismo que debemos decir cada uno de nosotros. De decirle al Señor Jesucristo, decirle a nuestro Dios: aumentanos la fe. Si no tenemos fe, pedírsela al Señor. Señor, auméntame la fe. Quiero tener más fe. Quiero crecer en la fe y en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu vida. Vamos a leer también Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, si puedes creer, dice. El que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Que el Señor nos ayude a creer, que nos ayude a tener fe, que el Señor ayude a nuestra incredulidad cuando estamos de incrédulos. O sea, al que cree, todo le es posible. Lo acabamos de leer aquí en la Santa Escritura. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 5 al 10.
Dice el versículo 5, empezando del versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús por medio de la fe. No quiere decir que nosotros ya estamos allá, sino estamos por medio de la fe, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos. Versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado todo esto para que andemos en ellas. Y por gracia somos salvos. Todo ha sido preparado por medio del Señor Jesucristo para nosotros. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del señorío del pecado. O sea, solamente por medio de Jesús. Romanos capítulo 3. Vamos a leer versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, que creemos en Jesús, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para ser salvos tenemos que tener fe, y nuestra fe puesta en Jesús, para ser salvos por medio y justificados por medio de su sangre, por fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasa por alto nuestros pecados por la fe en el Señor Jesucristo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, con miras a manifestar en este tiempo su justicia. Por eso es que somos justos por medio de la justicia de Jesús. Al que es de la fe de Jesús, solamente al que es de la fe de Jesús, que manifestamos fe en el Señor Jesucristo. Libro de Colosenses capítulo 1, para leer versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo de Dios? El Señor Jesucristo, en quien tenemos redención. Por Jesús nosotros somos redimidos del pecado, de la muerte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos redimidos por su sangre, por la sangre del Señor Jesucristo,
y también nuestros pecados más horrendos son perdonados. El asesinato, el robo, cualquier clase de pecado es perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Aquí lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, y ha quedado escrito para cada uno de nosotros, de lo que Dios puede hacer por nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, aquí dice que es hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 26, que dice estas palabras: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser hijos de Dios? Lo dice la palabra de Dios: por la fe en el Señor Jesucristo, según aquí el versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo podemos llegar a ser hijos de Dios. No podemos decir solamente que somos hijos de Dios, sí, por creación, pero por salvación somos solamente hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos nacer de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes y graba la ley del amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa, una vida que le agrade a nuestro Dios. San Juan capítulo 3, del versículo 3 al 8. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: le respondió Jesús, o sea, cuando Nicodemo fue a hablar con el Señor Jesucristo, le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua, o sea, ser bautizado por inmersión, dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que tiene que ser bautizado y nacer también del Espíritu Santo. Lo que nace, dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice el Señor Jesucristo: así es todo aquel que nace del Espíritu, que nace
del Espíritu Santo. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 23. Leamos el versículo 23. Dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos nacido, hemos sido convertidos, purificados, solamente por medio de la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo aquí en el versículo 23. Pues habéis renacido no de simiente, dice, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, vive, es viva, y dice que permanece para siempre. Es lo que acabamos nosotros aquí de leer. Libro de Romanos, capítulo 12. Libro de los Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Dice el verso 2: no os conforméis a este mundo. Dice aquí: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hebreos 8, para leer versículos 7 al 12. Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondrá los 10 mandamientos en nuestra mente y sobre nuestro corazón. Dice, las escribiré, dice, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 12. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades. Esta es la promesa del Señor para cada uno de nosotros, de los que creemos en Él y que estudiamos la palabra de Dios y creemos en cada una de sus promesas. Al permanecer en Él, somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio. No vamos a tener temor a que venga el juicio. El amor echa fuera el temor. Y nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amamos la palabra de Dios, la palabra viva, donde podemos encontrar el camino a Dios, donde nuestra fe, porque dice que la palabra viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, nuestra fe puede crecer mucho más. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27.
Dice el versículo 25, empezando la lectura del versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Qué promesa tan linda. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Alabado sea el nombre de Dios. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra. Amén. Gloria a Dios. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Linda y preciosa es la palabra de Dios. Qué lindas promesas de lo que Dios promete hacer en cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3. Todas las cosas porque todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Esto solamente se podrá obtener al huir de las concupiscencias, al huir de las cosas de este mundo, de todo lo que nos aleja de Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a ir a correr hasta el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Para leer versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, conforme a este mundo, conforme a todo lo que nos aleja de Dios, a una vida liberal, una vida mundana. Dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme al Espíritu Santo. Aquí mismo en el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo 5, para leer del versículo 6 al 10. Capítulo 5, del versículo 6 al 10. Dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, conforme a la Escritura, perfectamente como Dios lo había profetizado, vino a morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por la vida del Señor Jesucristo.
Somos salvos por su muerte, por su sacrificio, por su resurrección, por la vida del Señor Jesucristo. Qué lindo y qué precioso ha sido este tema. Pues una gran bendición de la experiencia de la salvación. Esa salvación que Dios quiere para ti, que Dios quiere para mí. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo en todo tu proceso de salvación, en todo tu caminar con Dios y de estudio de las Santas Escrituras y también de seguir los estudios de este canal. Que la honra y la gloria sea siempre para Él, porque para Él son todos créditos, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario y resucitó aquel domingo de mañana y muy pronto vendrá también en las nubes de los cielos para salvar a todos los que le esperan.